Allí estamos comunicar con el secretario general de la FESIMU, la Federación de Sindicatos Municipales Unidos de la provincia de Córdoba, Víctor Lescano. Allí lo tenemos. Hola Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás vos? Hola Damián, buen día. Un saludo a vos y a todos los compañeros que nos están viendo. Bien, gracias a Dios, bien. Después de este proceso electoral político, bueno, sorprendido de muchas cosas, pero bueno, yendo a las cuestiones nuestras de los compañeros, bueno, acá andamos. En la lucha, como se dice, ¿no? Como hay que hacerlo. Claro, y en tu caso te toca representar a los municipales de gran cantidad de ciudades, localidades, pueblos, y realmente lo difícil que es por la diversidad de situaciones justamente laborales, económicas, presupuestarias, lograr una cuestión ecuánime, ¿no? Y igualitaria. Sí, sí, se hace muy difícil. Nosotros hace mucho tiempo que del Consejo Nacional, de la Confederación Nuestra de Trabajadores Municipales, venimos bregando por un convenio que sea a nivel nacional, donde los trabajadores tengan un piso. Entonces, los que no, al no tener un convenio colectivo de trabajo, a nosotros se nos hace difícil. Difícil porque, bueno, las distintas paridades entre un municipio chico y un municipio grande tiene que ver con la cuestión presupuestaria de cada municipio. No obstante a eso, nosotros tratamos de, bueno, de que los salarios se mantengan, pero lamentablemente la inflación nunca deja que el salario del trabajador municipal se estabilice. Si bien ahora van a volver a elevar el mínimo vital y móvil, no deja de ser bajo para trabajadores. Los trabajadores registrados podemos pelearla. El problema es que tenemos muchos trabajadores que no son registrados y que yo creo que el Estado nacional, provincial y los estados municipales deberían bregar sobre todo porque mínimamente si los trabajadores no tienen un salario de acuerdo a la altura de las circunstancias por razones de la pérdida de poder adquisitivo de 4 años, donde vivimos una crisis los trabajadores, donde se devaluó mucho nuestro salario, creo que sería importante que todos los gobernantes tomaran nota de este tema y empezasen a normalizar los trabajadores. Porque hoy uno de los problemas más importantes que tienen los trabajadores, las organizaciones que estamos peleando, es normalizar y legalizar a todos los trabajadores. Si bien es difícil mantener el salario en todos los municipios, en los municipios pequeños tal vez sea más complicado por por la escasa cantidad de empleos municipales que hay, y por la gran precarización laboral existente en los distintos municipios, ¿no? Por ahí los intendentes no quieren tener digamos, un trabajo formalizado a los municipales, siendo que son el Estado, ¿no? Sí, sí, hay una contradicción, y más aquellos donde predican la justicia social, Claro. por sobre todas las cosas. Yo lo creo y estoy convencido, esto no es un problema económico, es un problema que tiene que ver de falta de conciencia de los que están al frente de los municipios, de los intendentes, es para tener de rehén al trabajador condicionado, entonces lo tienen como con un plan social, con un salario bajo, no vaya a ser que yo pierda esto, porque los municipios, tanto desde la provincia como de la nación, perciben mucho dinero. Y lo que perciben, si no es en dinero, es en especie, por ejemplo, para hacer cordón cuneta, para hacer muchas cosas que se facilitan con gestiones de los municipios, donde le hace ahorrar plata a los municipios, y los municipios, en vez de darle orden a los trabajadores que se están jubilando, que deberían cubrir esos lugares con los trabajadores que corresponden,
generar la carrera administrativa, capacitar a los trabajadores, es lo que menos se hace. Acá lo único que se plantea es tener trabajadores precarios, condicionados, y bueno, esto lamentablemente deja mucho que desear de parte de los funcionarios. Yo creo que se viene luchando y pidiendo que el trabajador, los trabajadores municipales, tengamos un convenio colectivo, que podamos tener un piso mínimo, y de ahí que cada sindicato o organización pueda discutir el salario. Nosotros vemos los trabajadores de Córdoba, San Francisco, somos organizaciones, y acá en el interior, donde medianamente podemos discutir salarios. Tenemos nuestra fortaleza para exigirle a los intendentes determinadas cuestiones con respecto a nuestro salario y a la precarización. El problema son otras provincias. Vos sabés muy bien cómo está viviendo Jujuy. Más allá de la persecuta que tienen los trabajadores, los sueldos son no de hambre, totalmente miserables. Y la falta de respuesta de los gobernantes y los intendentes deja mucho que desear, ya deja de ser humano toda esta situación. Entonces, nosotros no nos quedamos nomás con lo que nosotros, a dónde estamos nosotros. Nosotros estamos viendo, abrimos nuestra cabeza y vemos que un país, si es un país, no va a crecer con tanta desigualdad. Si yo veo que no crece en mi localidad con trabajadores precarios, menos en provincia, donde los trabajadores, sobre todo registrados, ganan un sueldo bajísimo. Víctor, bueno, vos, por esta función gremial que tenés contacto con trabajadores municipales de distintas localidades, jefes comunales o intendentes. Y en esta situación de pandemia, el Estado ha estado presente, ya sea previniendo o vacunando o distintas situaciones. Digamos, los jefes comunales o intendentes o funcionarios municipales hablan muy bien de sus empleados, pero después, cuando pasan a la cuestión remunerativa y salarial, ya empiezan los peros, ¿no? Entonces, esa situación, ese poner la cara, que es el primer segmento, los municipios, en esta situación de pandemia, después no se ve reconocido la salarial. ¿Qué opina vos de esta actitud de los intendentes o de distintos funcionarios comunales? Justamente, yo creo que acá el foco se ha puesto nada más que pareciera que los únicos trabajadores que estuvieron al frente de la pandemia ha sido un solo sector, y no ha sido un solo sector, han sido todos los municipales, desde los inspectores de tránsito hasta la gente de servicio, todas las guardias mínimas que han estado trabajando. Acá el que ha percibido algo ha sido por el Estado Nacional, un bono de tres bonos de 5 o 6 mil pesos, que es por única vez, que es para el sector de salud, pero todos los trabajadores que estuvieron en los cortes de ruta, que estuvieron en el tema de las inspecciones de los lugares donde se está haciendo las cosas que no corresponden, por ejemplo, las fiestas, estas fiestas clandestinas, todo este tipo de cosas, los trabajadores han recibido insultos, agresiones, escupitajos, tienen que cumplir la función de policía, y esos trabajadores no han sido reconocidos si bien el Estado Nacional le ha puesto la mirada a la cuestión de los empleados de la salud, los intendentes deberían haber puesto la mirada en aquellos que no tuvieron el beneficio de eso. Y el intendente debería haber puesto la mirada en aquellos trabajadores que son precarizados, que mínimamente ponerlos en la cuestión legal, porque esos trabajadores no tienen obra social, no cobran el aguinaldo como corresponde, son de familias numerosas, o sea que el espíritu de colaboración de los trabajadores municipales, de todos, no ha sido reconocido por ningún intendente. Claro, da la sensación que te dan un beso en la frente, te felicitan y que sigas, digamos, no llega el concreto, ¿no? Esto nosotros lo estamos viviendo, ¿entendés? Pero aparte vemos que en el fondo no es honesto, es muy deshonesto, sobre todo porque es en el discurso. En la realidad se ve totalmente otra cosa.
¿me entendés? Te dan el aumento de salario porque sabe que nosotros lo vamos a pelear y tenemos nuestras herramientas, sabemos los números que se manejan, sabemos cómo recauda la municipalidad, ¿me entendés? Ellos creen que con eso a nosotros nos sacan de pista y nosotros en realidad queremos discutir muchas cosas de la situación de los trabajadores, que tiene que ver, vuelvo a insistir, la precarización, la estabilidad del trabajador, las capacitaciones de los trabajadores, el respeto a los trabajadores, el derecho a la igualdad de los trabajadores, todo esto que hoy se sacan fotos para la ley Micaela y después te tienen con un látigo dentro de las administraciones, porque ante la necesidad, el trabajador le dan hora extra. Si vos no haces lo que yo te digo, te saco la hora extra. ¿Me entendés? Entonces es un maltrato laboral, un maltrato económico, una desigualdad, ¿me entendés? Entonces me parece que los municipios, los intendentes deberían tener en cuenta todo este tipo de cosas. Y en los municipios más pequeños me parece que se nota más aún esos aprietes, digamos, ¿no? Sí, se nota más, se nota más. Nosotros a veces hay momentos que nosotros podemos, no hay momentos, siempre tratamos de llegar a tiempo y de tratar de evitar algún tipo de estos maltratos. Lo que pasa es que, bueno, empieza el maltrato psicológico al trabajador. Te cambio de acá, te saco de este lado y te pongo en otro lado, después te vareo por todas las dependencias, ¿me entendés? Y bueno, yo creo que también tiene que ver mucho, porque tiene que ver mucho esto de que al no haber organigrama dentro de los municipios, es como que cada uno tiene que hacer todo. Y no es así, porque si no hay un organigrama, no hay una carrera administrativa, no se puede capacitar al trabajador. El trabajador hoy está cumpliendo la urgencia de los políticos. No hay un proyecto de cómo ordenar la ciudad y poner los trabajadores que sean necesarios con los jefes que sean necesarios para ir dándole un orden. No puede ser que vos estás cortando los suyos en una plaza y te sacan corriendo para ir a cortarle los lotes a alguien de poder o a alguien amigo del intendente de turno para poder complacer ese tipo de cosas, ¿me entendés? Entonces, si vos no tenés programado el trabajo dentro de la administración, cuando vos tenés pocos trabajadores, termina pasando todo este tipo de cosas. Víctor, ¿vos no notaste que en esta elección pasó? Porque hubo candidatos que o eran intendentes, o fueron candidatos a intendentes, o fueron funcionarios dentro de distintos municipios que fueron candidatos. No se tocó en ningún momento el tema de los trabajadores públicos en general y menos el de los distintos, de los municipales en particular, ¿no? O sea, de las grandes ciudades o de las pequeñas localidades. No fue un tema de agenda claramente para el nivel político de los candidatos, ¿no? Es que justamente no fue tema de agenda porque nosotros no estamos en la agenda de los intendentes. No existimos en la agenda de los intendentes. En la agenda de los intendentes existe lo que es político, lo que te acabo de decir recién, el momento, cómo tapamos el problema de aquel barrio, de aquel bache. Esos son los problemas de los intendentes. A nosotros no nos tienen en la agenda porque es una forma de desmerecerlo al trabajador municipal y es una forma donde los propios políticos que son aquellos que le dieron ingreso a los trabajadores, donde nos están estigmatizando ante la sociedad. Porque nosotros hoy estamos cumpliendo una función desde el gremio de visibilizar todos los tipos de trabajo, todo lo que es la precarización, todo lo que es el esfuerzo que estamos haciendo con la gente para poder mantener lo mínimo y el servicio para que no se privatice. ¿Me entendés? Y alguna gente cree que nosotros lo hacemos para hacer publicidad al trabajador municipal. No, queremos que se visibilice que estamos trabajando y que no somos los vagos que la clase política
nos han hablado hacia afuera, porque primero te ponen a trabajar y después te degradan. Cosa que cuando nosotros vayamos a discutir nuestro salario y dice, pero son todos, mirá lo que piensa la gente, no te voy a dar tanto aumento, ni tampoco te puedo dar esto, ni tampoco te llamo a concurso las áreas. ¿Me entendés? Las áreas se están convirtiendo todos en cargos políticos. En vez de tener las jefaturas que corresponde para que la administración funcione como históricamente funcionó, ¿me entendés? Entonces se ha degradado todo el sistema de los empleados municipales para ir convirtiéndolo en un botín político de cargos. Víctor, para ir cerrando la nota, se hace urgente casi que, por todo lo que estás contando vos y en la cuestión laboral en general, la unidad del movimiento obrero organizado, ¿no? Totalmente. Lamentablemente, yo creo que mientras nosotros estemos mirando al frente de nuestras narices, veamos en particular, veamos las cuestiones que nos tocan, y mientras a mí no me toque, no me molesta, yo creo que estamos errando el camino. Yo creo que el movimiento obrero se tiene que unir, tiene que discutir las cuestiones de los salarios, tiene que discutir las cuestiones de las precarizaciones, tiene que discutir en el caso de los trabajadores municipales que nosotros podamos tener un convenio colectivo de trabajo, porque no puede ser que un trabajador, no en mi zona o a donde nosotros trabajamos, y esto no lo digo de egocéntrico de nuestra organización, vos sabés muy bien que una vez nos propusimos que todos los sindicatos que estuvieran dentro de nuestra federación no podrían tener ningún trabajador por debajo del mínimo vital y móvil. Y lo cumplimos, nos pusimos ese objetivo y lo cumplimos. Pero bueno, todas esas realidades fueron en otros tiempos. Ahora son otros tiempos y tenemos que estar viendo que los intendentes se manejan de una forma muy de patrón de estancia, y bueno, por ahí a los dirigentes les cuesta equilibrar esa situación. Entonces, es necesario que el movimiento obrero estén unidos y que podamos discutir todas estas cuestiones de fondo que tienen que ver con la vida de todos los trabajadores, no de un solo sector, ¿no? Bueno, Víctor, muchísimas gracias por darnos la entrevista, el mejor de los éxitos. Así hemos hablado con Víctor Lescano, secretario general de la Federación de Sindicatos Municipales Unidos de la provincia de Córdoba, y además también máximo titular del SUEN San Francisco y zona. Que tengas muy buenos días, Víctor, que andes bien. Bueno, Damián, muchas gracias por este espacio. La verdad que es la primera vez que hago una nota por Zoom, por stream, ¿me entendés? No estoy acostumbrado, pero bueno, me he sentido cómodo. Tiene que ver también con la persona que tenía al frente y cómo manejó la situación. Así que te agradezco mucho y bueno, estoy a disposición. Vos sabés que siempre nosotros nos estamos comunicando, sobre todo por las preocupaciones que tienen que ver con nuestros compañeros de nuestro sindicato y de otros sindicatos que están dentro de nuestra federación. Dale, muchas gracias, Víctor. Que andes bien. Gracias por todo. No, gracias a vos también. Estamos, Damián, nos vemos.